Hay un tema muy interesante, Nancy, relacionado con la reforma al Poder Judicial y con las elecciones que va a haber el 1 de junio, y es que entrará en funciones el Tribunal de Disciplina Judicial, que es el órgano que va a sustituir al Consejo de la Judicatura Federal, que conocemos hasta ahora. Tendrá independencia técnica este Tribunal de Disciplina Judicial y gestión para emitir resoluciones. Quienes conformen este tribunal serán además los principales encargados de vigilar y, en su caso, disciplinar a aquellos juzgadores que realicen una mala praxis. Pero ¿quiénes son estos candidatos, estas candidatas a magistrados y magistradas para conformar esta nueva entidad que va a ser clave, ¿eh? Sí. Es la que va a regular la vida del Poder Judicial, va a ser clave a quienes elijamos. Por eso mi compañera Nancy Gómez trae un resumen de estos casos de exfuncionarios, candidatos del gobierno de Fox, del gobierno de Peña Nieto, incluso del gobierno del presidente López Obrador, y perfiles cercanos, por ejemplo, al ministro en retiro Arturo Saldívar, quien, por cierto, pues ya que lo mencionamos, recordamos que todavía no renuncia a su haber de retiro. Uh-huh. Vamos a ver la información que nos preparó nuestra compañera Nancy Gómez sobre este importantísimo tema de la elección judicial. Tras la reforma judicial aprobada y luego de las próximas elecciones del 1 de junio, entrará en funciones el Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que sustituirá al actual Consejo de la Judicatura Federal. La función principal de este tribunal es garantizar que jueces, magistrados y ministros actúen con ética, profesionalismo y respeto a la ley, además de investigar y sancionar faltas graves. ¿Quiénes son los candidatos y las candidatas a magistrados para conformar esta nueva institución? Uno de los perfiles que competirá en la elección del próximo 1 de junio para integrar el Tribunal de Disciplina Judicial es Ariadna Camacho Contreras, quien fue subprocuradora de Legislación y Consulta en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México hasta 2022. Antes, de 2013 a 2015, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue directora de vinculación en la Subsecretaría de Prevención de la Secretaría de Gobernación. Otra funcionaria de sexenios anteriores es Mónica Sánchez Castillo, quien fue titular de responsabilidades del órgano interno de control del Instituto Nacional de Cancerología. Durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, cercano al Partido Acción Nacional, está Adolfo Franco Guevara, académico en la Universidad Anáhuac, asesor legislativo en el Congreso de Querétaro y representante suplente de dicho partido ante el Instituto Electoral de esa entidad en 2011. En la boleta se encuentra también Celia Maya García, candidata de Morena al gobierno de Querétaro en 2021 y quien llegó al Consejo de la Judicatura Federal en 2023, propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien celebró su nombramiento por parte del Senado por considerarla una mujer y abogada recta. El otro perfil cercano a López Obrador, quizás el más conocido de la boleta, es Bernardo Batis Vázquez, quien fue procurador de justicia del entonces Distrito Federal durante la administración del tabasqueño. También se encuentra en la lista el nombre de Juan Pedro Alcudia Vázquez, quien hasta antes del inicio del proceso de la elección judicial era consejero jurídico del gobierno de Campeche, encabezado por la morenista Laida Sansores. Finalmente, los dos perfiles que se relacionan con el exministro Arturo Saldívar son Jaime Santana Turral y José Artemio Zúñiga Mendoza. El nombre de Santana apareció en abril de 2024, cuando la ministra Norma Piña recibió una denuncia anónima contra diversos funcionarios, entre ellos Arturo Saldívar y el mismo candidato, por supuestos actos de corrupción. Ahí tienen a algunos de estos candidatos que van al Tribunal de Disciplina del Poder Judicial, como mencionábamos, una institución relevante porque va a suplir al Consejo de la Judicatura, va a analizar todos estos casos y de esos casos son los que el INE se pronunció el día de ayer. Sí. Ya, como usted recordará, le comentábamos estos últimos días, luego de que el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que había una veintena, que ya habían identificado como una veintena de candidatos y candidatas a personas juzgadoras relacionadas de alguna manera con el crimen organizado, ya sea o que fueron sus defensores o que formaron parte de sus defensores en algún momento, o que sistemáticamente jueces, juezas
emitían órdenes para amparos, suspensiones provisionales, de manera sistemática a posibles integrantes del crimen organizado. Sí. Entonces, bueno, en este contexto ya le hablábamos de cómo Guadalupe Tadei, la presidenta del INE, se lavó las manos diciendo, no, pues es que al INE no le toca analizar las trayectorias. Fernández Noroña dijo así, vamos a impugnarlos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral para que antes de las elecciones, lo cual resulta demasiado difícil por la cercanía ya de estas, van a impugnar para que estos candidatos no puedan participar. Y la presidenta Claudia Sheinbaum, que se ha pronunciado porque también pueden hacerlo antes de la elección, el INE. Pero bueno, ¿qué fue lo que decidió el día de ayer el instituto? Aprobó un nuevo filtro que aplicará a los 3,414 candidatos a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras, un procedimiento que les pueda valer, según sea el caso, la anulación de su triunfo. Es decir, después de las elecciones. Antes no están planeando meterse. No. El organismo electoral ha sumado una nueva polémica al proceso, dando luz verde a investigar a los aspirantes a cargos de impartición de justicia. El objetivo es detectar a quienes hayan cometido algún delito de violencia de género conocida como la Ley 8 de 8. Este mecanismo además busca evitar que personas con sentencias firmes por delitos sexuales, contra la vida, violencia familiar o política y deudores alimentarios puedan llegar a cargos judiciales que se disputarán el próximo 1 de junio. El árbitro electoral ha dispuesto de un micrositio donde las personas, cualquier persona, podrá proporcionar información sobre las y los candidatos que hayan incurrido en alguno de estos supuestos. Esta decisión del instituto llega en medio de la polémica que ha generado el origen dudoso de una veintena de candidatos que han alcanzado a colarse, y es para suavizar, de cierta manera, las críticas que generó la exposición de estos candidatos defensores de integrantes del crimen organizado, pero que ha resuelto el problema que puede poner en entredicho la sentencia de los comicios, la realización de los comicios electorales. Esto ha causado, como les mencionaba, el cruce de declaraciones entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Congreso, en voz mayoritariamente de Fernández Noroña, y del instituto. Sheinbaum instó a que si hay aspirantes con alguna relación con la delincuencia, se denuncie, se investigue y se tomen decisiones. Mientras que los consejeros del instituto, previendo lo que pudiera ocurrir en estas últimas semanas con toda esta polémica, aclaró que anular estos posibles triunfos de estas personas vinculadas con el crimen va a ser tarea totalmente de la Sala Superior del Tribunal, en caso de que se compruebe que están ligados con criminales. A quien correspondía hacer el análisis de la idoneidad eran a los comités de evaluación y por lo tanto a los poderes de la Unión. Los comités de evaluación correspondía uno a cada poder de la Unión, que postularon las candidaturas porque nosotros no hicimos ningún registro. Ahora, frente a alguna impugnación, toca al Tribunal Electoral resolver con base en los elementos aportados y no solo en meros dichos. Fue lo que dijo en la sesión de ayer jueves cuando aprobaron este acuerdo el consejero Martín Faz. Que es verdad, Nancy, pues es que era el trabajo de los comités, se lo contamos aquí, pues el del Poder Judicial directamente eligió hacerse tonto, rechazar cualquier actividad, argumentando que estaban los amparos que no tenían nada que ver, que ya se habían determinado en la Suprema Corte, pues que la impugnación contra la reforma al Poder Judicial no podía ser tumbada. Lo intentaron hasta el final, lo intentaron con una mayoría mínima en la Corte, ya en la exageración total, patadas de ahogado. Eso por el lado del Comité del Poder Judicial, pero también los otros comités tendrían que haber actuado con mayor cuidado. No sabemos de dónde vienen esta veintena de candidatos de la que se habla, no sabemos quiénes dieron el visto bueno para que estuvieran en la boleta o no. No sé si lo sabremos pronto o si lo sabremos antes de la elección, pero ahora queda en manos. Lo que es curioso, ¿no? El INE determina este tipo de medidas, pero dice, es el Tribunal Electoral el que ya después va a revisar post-elección, va a revisar si vale la pena o no eliminarlos. Y está buena esta 8 de 8, la que mencionabas, Nancy. Si quieres la repetimos porque está buena. Son delitos contra la vida e integridad corporal. Sí. Por atentar contra la libertad y seguridad sexual, por violentar el normal desarrollo psicosexual, por incurrir en violencia familiar equiparada o doméstica, por violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. Ninguno de esos
en caso de que alguno de ellos gane y se compruebe después del estudio, primero la impugnación, después el estudio del caso, si se comprueba, pues que no participen. Si la idea precisamente es limpiar al Poder Judicial de una serie de problemas que venía arrastrando desde hace muchos años y por la cual una mayoría de los mexicanos apoya no solo la reforma del Poder Judicial, sino la elección de personas juzgadoras. Entonces, pues sí está bien, está muy bien, suena lógico, pero era antes también, ¿no? Está bien que lo hagan ahora. Sí. Pero tenía que haber sido con tiempo también esto. Igual, pues es la primera elección que se va a hacer. En 2027 tendremos la segunda parte y sí es importante, pero tendrían que haberlo hecho antes para que los mecanismos fueran más claros. Sí, tendrían que haberlo hecho antes. Ya estamos muy cerca de la elección y de esta manera, al parecer, es que se va a resolver después de las elecciones, antes quizás de que tomen posesión, de que rindan protesta. Sí. En septiembre. Es que la Sala Superior del Tribunal deba resolver todo esto si llega a ganar alguno de estos candidatos o candidatas, ¿no? Vamos a estar al pendiente de lo que ocurra respecto a la elección judicial. Ya estamos a pocas semanas.